Hola, ¿qué tal? Este es el podcast de Ciclismo My Bike, de aficionados para aficionados al ciclismo, con análisis, opinión y actualidad sobre el ciclismo mundial. ¿Quieres participar con tu opinión? Escríbenos a podcast@mybike.com.co o envíanos tus audios a través de nuestras redes sociales. Y recuerda, My Bike es la comunidad número 1 para los aficionados al ciclismo en Colombia y Latinoamérica. Estos son los temas de hoy. Destacados del Giro de Italia. ¿Quiénes disputarán título y podio del Giro? Pronósticos. La información del Giro de Italia de esta semana llega a ti gracias a Benzo. Vive la adrenalina del MTB al mejor estilo Benzo. Marco Raptor diseñado para acompañarte en cada aventura. Hola amigos que están acompañándonos en este 7º episodio de nuestro podcast con My Bike. Quien les habla, Juan Felipe Rivera, y nos acompaña como siempre Gabriel Pineda. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Hola Juan Felipe, todo muy bien. Aquí ya listos para continuar con el podcast de Ciclismo My Bike. Bueno, Gabriel, este Giro va muy movido, con muchas sorpresas para nosotros los colombianos. ¿Cómo lo has visto tú? Sí, ha pasado de todo un poco. Ha estado en algunos partes muy emocionante, en otras no hemos contado con la suerte, digamos, pero me parece que lo sucedido en la etapa del domingo, que ahorita vamos a empezar a comentar más adelante, le pone un poquito de picante a las cosas dependiendo de lo que haga cada equipo después. Pero me parece que tenemos que el Giro acaba de empezar, que viene la montaña fuerte y que es el momento ahora sí de analizar y de especular y de ver qué va a suceder. Sí, ya estamos ahora sí en Giro al 100%. Aquí ya se definen muchas cosas. Bueno, Gabriel, entonces iniciemos clasificación general. Bueno, en cuanto a la clasificación general del Giro de Italia, de momento le doy la clasificación al cómo va, simplemente la sencilla, y luego ya cuando comentemos empezamos pues a revisar qué fue lo que sucedió. Tenemos en este momento el top 10 es Valerio Conti, es el ciclista del Team Emirates quien lidera la carrera. Segundo está Primo Roglic a 1 minuto y 50 segundos. Después tenemos a Nance Peter, José Joaquín Rojas, Fausto Masnada, Andrei Amador, Amaro Antunes, Valentín Madouas, Giovanni Carbone y el 10º es Pello Bilbao de la Astana Pro Cycling Team. Desde el tercero hasta el 10º la diferencia es de 2.21 hasta 3 minutos y medio. Que es a partir del 7º, 3 minutos y medio. Sí, exactamente. Perfecto. No tenemos latinoamericanos en el top 10. Bueno, lo que sucede aquí, y ahí sí empezamos a comentar, es que esta es una clasificación un poco fantasma, ¿no? Porque realmente hubo una fuga el día jueves, o miércoles, sí, una fuga larga en la que el pelotón dejó ir a los fugados para que llegaran, y hay mucho ciclista gregario que partió en la fuga para exhibir a los colores del equipo y un poco jugársela por el patrocinador. Terminaron coronando y llegando con buen tiempo, y eso hace que en ese top 10, porque como acabamos de ver, en ese top 10 no hay nombres grandes, no hay nombres de ganadores de etapas ni de ganadores de grandes vueltas. Entonces, si empezamos a ver un poco más cómo está la clasificación de los favoritos al Tour, diríamos que Primož Roglic está segundo a 1.50. Vincenzo Nibali aparece en la posición 11 a 3 minutos 30, es decir, más o menos a 1 minuto y medio. La diferencia es de 1 minuto y medio entre Roglic y Nibali. Sí, que en las alturas como va el Giro, todavía tiene mucho para hacer Nibali. Claro, Nibali lo tiene ahí a pedir de boca, lo tiene ahí cerca, ¿no? El tiburón se acerca, puede pensar Roglic, ¿no? Dado que a Nibali pues le dicen el tiburón del estrecho. Así que entre los dos va a haber mucho que jugarse.
Para terminar de darle ese dato de la clasificación general, tenemos de los corredores top 10 o de los conocedores de lo que en inglés se llama los GC Riders, que son los que corren por la clasificación general, por el top 10. Rafael Los Majka, duros que llamamos. sí, aquí. sí, los duros. Los capos. Los capos, Rafael Majka, digamos, aunque está en una segunda línea de capos, está en la posición 18 a 4.43, casi a 2 minutos 40, 2 minutos y medio de Roglic. Richard Carapaz sería el primer latinoamericano en aparecer a 5.06. Luego Venga, Gabriel, ¿qué podemos esperar de Carapaz? Ya vamos para allá. Déjeme termino aquí la clasificación. Y luego empiezo a que revisemos las posibilidades equipo por equipo. Dale. Porque aquí va a depender mucho de lo que pretenda cada equipo, pues porque como están las cosas no van a decidir solo los ciclistas, y ya le cuento por qué. En la posición 27 aparece Miguel Ángel López a 6.19, Esteban Chávez en la 28 a 6.20, me salté a Simon Yates que está en la 24 a 5.36, y Mikel Landa está en la posición 30 a 6.42. Como usted puede ver, de Richard Carapaz para allá, que son, digamos, los nombres importantes que mencionamos, estamos hablando de una diferencia de 3 minutos 10 segundos en adelante, o sea, desde a partir de 3 minutos 10 segundos con respecto a Primož Roglic. Y ahí es que la cuestión se pone difícil y diferente para los demás favoritos. Bueno, Gabriel, entonces miremos un poco de la etapa 4. ¿Qué cosas tiene en el Giro este resultado de Carapaz, el ecuatoriano? Sí, recordemos que la etapa 4 la gana Richard Carapaz, el ecuatoriano. Es la primera etapa que gana un ecuatoriano en el Giro de Italia, sí, es un resultado histórico para ese país, pero además que tuvo unas consecuencias interesantes para la clasificación general. Habíamos dicho que esta era una etapa de 235 kilómetros, media montaña, aunque en el Giro de Italia eso de media montaña es un poco truculento, pero ellos ponen puertos muy duros, realmente muy duros, pero que en el libro de ruta no aparecen categorizados. Entonces uno dice media montaña porque no hay premios, pero realmente los ciclistas han hecho énfasis en que el trazado del Giro está más fuerte de lo que aparece en el libro de ruta. De ahí que el grupo de ciclistas se tomó esta etapa como de transición a una velocidad regular, controlando la fuga, pero en los últimos 25 kilómetros sucedía que la carretera se hacía más estrecha, y al hacerse más estrecha los ciclistas tienen que formar el embudo, porque no es lo mismo andar, es igual que una carretera, no es lo mismo una autopista de 3-4 carriles que pasar a una de 2, y esto es lo que sucedía en los kilómetros finales, y sucedió que que llegó en el embudo, y el que llegó en el embudo llegó tarde o llegó en los extremos, ese es el que pierde el año. Exacto, aquí la clave es estar bien ubicados. Y pues obviamente Primož Roglic, al ser líder de la carrera, y estaba ubicado en la punta del lote, y así que pasaba más tranquilamente, pero se formó un borbollón en la mitad, hubo caídas, y en esas caídas uno de los principales damnificados fue Tom Dumoulin, que tuvo un golpe de rodilla que al día siguiente lo obligó a retirarse del Giro de Italia, y una gran parte del grupo de favoritos que quedaron rezagados. Entonces el lote se dividió en dos, un grupo de 20 ciclistas que fue corriendo hacia la línea de meta, entre los que estaban Primož Roglic y Richard Carapaz, y un grupo más atrás en el que iban los demás favoritos. Miguel Ángel López estuvo flotando con un grupo intermedio, pues entre esos dos grupos, es decir, se desgranó el grupo, como se dice, hubo un gran desorden, y finalmente sucedió que en la rampa final Richard Carapaz aprovecha justo la rampa en donde se empinaba el final de la etapa para hacer el ataque, desprenderse de todos los sprinters que llevan allí con él, incluido el mismo Primož Roglic, y terminó ganándose la etapa. Como consecuencias importantes, pues hubo tiempos relegados. Richard Carapaz terminó ubicándose muy bien en la general, a 1 minuto 21 ese día de Primož Roglic, en el puesto 16 de la clasificación general para ese día, ¿no? Aclaramos. Sí, claro. Y terminaron perdiendo tiempo Simon Yates, Vincenzo Nibali, el mismo Miguel Ángel López.
perdió un poco de tiempo con respecto a Roglic y recuperó con respecto a Yates y Nibali, y pues también los demás favoritos. O sea que ahí hubo un movimiento de la general que dejó mella, que dejó consecuencias y que trajo pues esa alegría para Latinoamérica, que fue la victoria de Richard Carapaz. Perfecto. ¿Qué podemos decir de Richard Carapaz en términos de su palmarés? ¿Qué había hecho hasta antes de esta etapa del Giro? Bueno, Richard Carapaz es un ciclista ecuatoriano que empezó corriendo en Latinoamérica y que incluso llegó a competir en la Vuelta a la Juventud aquí en Colombia. Yo recuerdo que por ahí en los años 2014 o 2013, si no estoy mal, o 2015 tal vez, vino a Colombia, compitió en la Vuelta a la Juventud, creo que la ganó. Me estoy confirmando el dato, porque yo recuerdo un ecuatoriano que ganó o la Vuelta a la Juventud o la Vuelta a Colombia, y ese tuvo que haber sido Carapaz. Pero además es un ciclista que después de esos buenos resultados en Latinoamérica se fue para el Movistar, y allí ha empezado a hacer muy buenas actuaciones con este equipo. Ya tiene la victoria en el Giro de Italia, y ya fue segundo en la Ruta del Sur en Francia, fue tercero en la Vuelta a Castilla y León, y ha acumulado varias victorias de etapa en Europa. Viene como a ser el principal estandarte de un buen grupo de talentos que está dando el Ecuador en los últimos años, y que la verdad ha demostrado que tienen condiciones muy similares en algunos casos a los ciclistas colombianos, y por ende puede tener un gran futuro. Tiene 25 años, nació en mayo de 1993, nacido en el Carmelo, Ecuador, que curiosamente queda como a 10 kilómetros del pueblo donde este servidor nació. Eso está muy bien. Es casi toda la frontera. Sí, es fronterizo, es casi paisano. Bueno, y unos 70 de estatura, es un corredor interesante. Sí, es un corredor interesante, liviano, escalador como tal, y que habrá que ver en los próximos días cómo plantean o cómo decide manejarlo el mismo equipo Movistar, ¿no? Ok, Gabriel. Entonces, sigamos con la quinta etapa. La quinta etapa fue esta etapa para sprinters que terminaba con terreno plano. Ahí se empezaba a poner interesante la lucha de sprinters. Termina ganando Pascal Ackermann con mucha autoridad sobre Fernando Gaviria. Fernando Gaviria le faltó un poquito de golpe de pedal para superarlo, y tercero entra Arnaud Démare. Fue un festival de sprinters sin ninguna consecuencia. Una etapa de transición, Gabriel, 140 kilómetros. Muy de transición, 140 kilómetros. Se esperaba que fuera una etapa rápida. Yo esperaba que fuera una etapa rápida y que tuviera consecuencias similares a las del día anterior. Sin embargo, el clima hizo que esto fuera imposible. Llovió desde el comienzo hasta el final de la etapa, entonces el lote decidió guardar un poco, calmar los ánimos, guardar la locura y dejar que los sprinters al final disputaran todo. Y así que ahí tenemos pues la razón de por qué no se movió demasiado la clasificación general, solamente la clasificación de sprinters que pues para ese momento terminó liderando Pascal Ackermann y que a quien escoltaba a Fernando Gaviria, pero que como ya sabemos ahora, al día siguiente viene el retiro de Fernando Gaviria, también por molestias en la rodilla, posiblemente haya estado involucrado en la caída de la etapa 4, y esto hace pues que no pueda continuar, y por ende que le deje casi el camino libre a Pascal Ackermann para quedarse con la maglia Chiclamino. Bueno, de ahí pasamos entonces a la etapa 6. 238 kilómetros. La etapa 6... Casino San Giovanni Rotondo. Sí, de Casino San Giovanni Rotondo. Esa fue una etapa larga. En esta sí dejaron ir a los fugados. La fuga coronó la etapa casi con muchísimo tiempo de diferencia. Digamos más de 7 minutos sobre el grupo. Sobre el grupo de favoritos, sobre el lote de punta, y esto hizo que aquí se cambiaran los papeles, que Valerio Conti, el ciclista del Team Emirates, que es más o menos un ciclista de fugas, un ciclista clasicómano, terminara vistiéndose de rosado. Sí, es italiano, de 26 años.
entre sus mejores resultados está el haber quedado segundo en el Tour de Turquía y cuarto en la Vuelta a San Juan, acá en Argentina, pero es un ciclista promedio, no es un ciclista que se espere, es decir, sería una sorpresa si se queda con la clasificación general, pero no es un ciclista que se espere que pelee por la clasificación general. Sin embargo, a partir de esa fuga, lo que sucedió es que se reorganizó la clasificación general, los favoritos pasaron a un segundo plano por unos días y básicamente esto también les permitía un poco descansar desde esa etapa, desde la 6 hasta el día de ayer, que fue el día domingo, que tuvimos la contrarreloj individual. Yo podría decirle que de ahí en adelante tuvimos en la etapa, aparte de la etapa 6 que ganó Fausto Masnada y en la que queda líder Valerio Conti, una etapa 7 también de transición que gana Pello Bilbao con Tony Galopán a la sombra, también los dos fue como parte de la fuga. En la que termina recuperando tiempo Pello Bilbao, que es compañero de Miguel Ángel López en el Astana, y una etapa 8 también larga de 240 kilómetros que termina ganando Caleb Ewan por delante de Elia Viviani y Pascal Ackermann. Es decir, estas últimas sí fueron etapas de transición en las que la clasificación general no se alteró demasiado porque ya todos estábamos a la expectativa de la contrarreloj del día domingo. Sí, ahí estábamos hasta el sábado 18 de mayo. Sí, hasta ahí vamos al sábado 18 de mayo. Como le digo, en cuanto a la clasificación de la Maglia Cicalamino, Pascal Ackermann seguía ganando con 150 puntos, detrás Arnaud Démare con 98. Ya es una clasificación en la que va a estar muy difícil que se alteren las posiciones, sobre todo pues por la ausencia ya de Fernando Gaviria. Y pues hasta antes del domingo, ¿qué sucedía? Que había sido un Giro muy duro, una semana larga porque no tuvimos descanso el lunes, entonces veníamos desde el sábado anterior corriendo ya 8 días de carrera con un desgaste impresionante porque las etapas fueron largas con excepción de la de 140 kilómetros en la que llovió todo el día, por lo cual también pagó el desgaste, de modo que el grupo llegó con mucho cansancio el día domingo y esto pues también termina pesando un poco sobre los ciclistas, ¿no? No, y las etapas cortas, pero con lluvia como esta de 140 kilómetros, son etapas muy estresantes para los corredores, porque tienen que cuidarse mucho. Claro, además si el cuerpo pesa más, el desgaste es mayor, hay que cuidarse, están expuestos a enfermedades, son etapas que realmente no son sencillas para el grupo de ciclistas. Ahí pasamos al 19 de mayo, el domingo. La novena etapa. Y aquí es donde la cuestión se puso ya o se empezó a poner difícil para los aspirantes al Giro de Italia. Vimos una exhibición de velocidad de Primož Roglič, que no fue el último en partir porque obviamente no estaba liderando la clasificación general, pero cuando partió demostró por qué decimos que es uno de los mejores contrarrelojeros del mundo, o tal vez en este año sea el mejor. Aunque se decía o incluso nosotros lo habíamos dicho, que había un recorrido plano en la primera parte y una ascensión en la parte final que iba a igualar un poco las cosas, la verdad es que los contrarrelojeros se destacaron mucho. Víctor Campenaerts puso un gran tiempo, perdió 11 segundos contra Primož Roglič, y si no cambia de bicicleta porque tuvo una falla mecánica, tuvo que bajarse la bicicleta, cuando le fueron a dar un impulso para que arrancara nuevamente se le trabó un poco el pedal, ahí perdió más tiempo del necesario y posiblemente ahí perdió la etapa, de modo que Primož Roglič se la gana, vuelve a amenazar la clasificación general, todavía no es líder porque Valerio Conti con los 7 minutos de la fuga del miércoles todavía tiene algo de reserva, pero realmente ya Primož Roglič ha puesto un tiempo con el que empieza a sentar las diferencias con respecto al grupo de favoritos. El tercero en la etapa, o sea en la contrarreloj, fue Bauke Mollema, que también hizo un buen tiempo, a 1 minuto de diferencia contra Roglič, y el mismo Vincenzo Nibali a 1.05 con respecto a Roglič, ganador de la etapa. Gabriel, esos 34.8 kilómetros de una crono, ¿cómo es ese nivel en cuanto al Giro? ¿Esta es la crono más larga, la más corta? ¿Cómo la evalúas tú? Esta era una de las cronos para ser
para hacer diferencia de tiempo, aquí lo que se esperaba es que los contrarrelojeros hicieran la diferencia y empezaran a sacar ventaja con respecto a los demás. Es decir, si hubiera estado Tom Dumoulin y con Primo Roglic allí, lo que se esperaba es que ellos hubieran tratado de hacer el mejor tiempo posible, sobre todo teniendo en cuenta que había día de descanso hoy, el mejor tiempo posible para empezar a marcar diferencias y empezar a alejar a los escaladores lo más que puedan. Esa etapa era clave para los contrarrelojeros para poner el mayor tiempo que pudieran y clave para que los escaladores no lo perdieran. Esta es realmente en las grandes vueltas la costumbre ha sido tener al menos una contrarreloj de 50 kilómetros. El Giro las dividió en tres no tan largas, es decir, la más larga es esta, la de la última etapa es de 17 kilómetros, aunque 17 kilómetros después de 20 etapas en las piernas pues tiene su cuento. Pero este era el momento de Primo Roglic. Aquí era donde tenía que hacer la diferencia y realmente cosechó muchos frutos. Porque ahí es donde empezamos a ver, y ahí es donde decíamos, Richard Carapaz perdió 1 minuto 55 segundos con respecto a Roglic en la etapa de ayer. Ilnur Zakarin, que llegó en la posición 13, 1.56. Después tendríamos a Rafał Majka, perdió 2.04. Y luego tendríamos a... Y mire que los... ¿Cómo? Teníamos a Ulissi en una posición 15. Sí, pero digamos que Ulissi pues no aspira a la clasificación general. Entonces digamos que no es de los grandes amenazados. Y eso es lo que llama la atención, porque usted empieza a mirar los primeros 20 y los favoritos no están ahí. Los favoritos están más abajo y eso ya nos deja mucho que pensar. Por ejemplo, Mikel Landa llegó en la posición 29 a 3 minutos. Esteban Chávez llegó en la posición 33 a 3 minutos y 14 segundos. Y Simon Yates llegó casi igual que Esteban Chávez, 3 minutos y 11 segundos. Es decir, en este momento la diferencia entre Simon Yates, que es el líder de equipo, y Esteban Chávez, que es el gregario, es nula. Es decir, ellos están a la par. Y eso empieza a llamar la atención. Y mira, Miguel Ángel López ya baja a 42. Sí, Miguel Ángel López fue uno de los que más pagó, terminó casi que castigado, 3 minutos 45 segundos. Dicen que tuvo una falla mecánica en los primeros kilómetros de la etapa, pero la verdad es que no hizo un tiempo que le conviniera. Sabíamos que esta es una de las debilidades de él, la contrarreloj, y se trataba de perder el menor tiempo posible, ¿no? Claro que yo pensé que iba a perder 2 minutos, no 4, y esto ya nos empieza a mostrar un poco el desgaste por el que ha venido Miguel Ángel López. Hay que ver en esta semana realmente qué condiciones muestra para que nosotros podamos un poco alinear nuestras expectativas con respecto al Giro, ¿no? Y lo habíamos hablado que a él se le venía un desgaste importante que pronto le pasaba factura. Sí, creo exacto. Que ahí lo estamos viendo. Sí, exactamente. Es decir, nosotros desde nuestro primer podcast habíamos dicho que teníamos que tener cuidado, no aspirar. Yo creo que él terminará cerrando una buena presentación en el Giro, pero difícilmente entre al podio. Ahora, como siempre lo digo, ojalá me equivoque, pero con los datos pensaría eso, y habrá que ver pues lo que planteen de aquí en adelante. Ahora, para la Astana no ha sido una mala temporada. Si ellos no ganan el Giro o no entran en el podio, no creo que se preocupen mucho, sobre todo si finalmente López puede conservar la camiseta de los jóvenes, pero ya aspirar al podio es un poco más complicado por cómo están las cosas. Sí, ya más agresivo un resultado de esos, y pues ojalá fuera así, pero no creemos que suceda en este por lo menos. Bueno, entonces, analizando un poco Nibali versus Roglic, ¿usted por cuál se va? Pues mire, ahí hay unas cosas por comentarle, ¿no? Yo pienso que de cómo quedaron los resultados, Nibali está en una posición ideal. Uno dice, bueno, sí, pues está digamos a más o menos, ya le confirmo exactamente cuánto, a minuto y medio de Roglic, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ya tenemos montaña el jueves, tenemos llegada en alto el viernes, y si no estoy mal, llegada en alto el sábado. Entonces, ¿a Nibali qué le sirve?
A Nibali le sirve ir pegado a Roglic y hacer ataques finales en los últimos kilómetros e irle sacando tiempo poco a poco ahí, es decir, en ataques cortos de montaña ir descontando ese minuto y medio y terminar por imponer un poquito más. Nibali no necesita mucho para llegar a la contrarreloj final, de manera que puede ser una buena amenaza para Roglic. Es decir, a Nibali no le van a interesar los ataques largos por cómo están las cosas, le va a convenir más los ataques de puertos finales, y esto va a poner interesante las llegadas, por lo menos con respecto a ellos dos. A mi modo de ver, el título del Giro se va a disputar entre ellos dos. Yo no metería más favoritos allí, y si soy coherente con lo que dije desde el comienzo de la previa del podcast, pues yo sigo apostando por Primož Roglic, porque su candidato siempre fue Vincenzo Nibali, ¿verdad? Siempre ha sido, y creo que ese minuto y medio en las condiciones de este ciclista y las condiciones de las rutas que quedan del Giro, es factible que lo logre. Es muy factible, además hay mucha subida, hay que ver cómo responda, porque también hay una cosa cierta, Roglic debió gastar mucho en esta contrarreloj para imponer el tiempo que impuso, ¿no? Entonces hay que ver cómo responda después del día de descanso y cómo responda en la montaña. Gabriel, y bueno, miremos otras opciones, miremos Movistar. Otros candidatos al Giro, bueno, Movistar tiene un dolor de cabeza para Eusebio Unzue, porque ¿qué sucede con el Movistar? En la clasificación general aparece bien ubicado José Joaquín Rojas, aunque José Joaquín Rojas es más gregario, es más de fugas, está a 50 segundos de Roglic. Luego tendríamos si no estoy mal, a Andrei Amador. Andrei Amador, el costarricense, ya fue alguna vez el líder del Giro por un día. Es buen escalador. Yo creería que con energía puede lograr algo más, aunque le ha costado siempre mantenerla, pero no sería descabellado que le apuesten a Andrei Amador como una carta interesante, o para por lo menos, digamos, esto que hacen los equipos a veces, que es mandar un corredor con aspiraciones de general en fuga para que el equipo de líder tenga que pagar el desgaste persiguiéndolo y después contraatacarlo con el otro. Porque él está a un minuto de Roglic y es una diferencia buena e interesante, pero donde yo creo que la tienen más difícil es en decidir si le apuestan a Carapaz, que está a 3 minutos de Roglic, a 3 minutos 10 segundos, o le apuestan a Mikel Landa, que está a 4 minutos y medio de Primož Roglic. El Movistar se la tiene que jugar, y tendrán que... Sí, son 4 opciones. Ahora, ellos van con Mikel Landa, y el sueño de ellos ha sido volver a tener un ciclista español, hay que decirlo, liderando el equipo, y la esperanza era Mikel Landa. Pero Mikel Landa, como lo dijimos también hace algunos episodios, a cuando ya le llega la hora de liderar equipo, siempre ha tenido problemas. Entonces ahí queda ver si se la quieren jugar por Carapaz o no. Pero conociendo a Eusebio Unzue, creería que le van a apostar a ganar la clasificación por equipos. O sea, van a poner corredores en fugas, a tratar de meterse dentro del top 10 y se van a desentender del podio. Eso pensaría yo, sabiendo cómo es de conservador el director de este equipo. Ok. Bueno, y en el Mitchelton. Bueno, ¿Qué opciones tenemos? El Mitchelton tiene un tema interesante, y es que Simon Yates a 5.36 viene a estar con respecto a Roglic a 3 minutos y medio más o menos, y a lo mismo estaría casi un minuto más allá está Esteban Chávez. Entonces Yates sigue estando en mejor posición que Chávez en la general, pero esto les da la libertad de podérsela jugar con 2 corredores. Es decir, Chávez tiene un tiempo interesante como para meterse en una fuga y coronar la etapa y descontar ese tiempo, y así también poner en jaque al líder, y si eso le resulta, seguir apostando por la clasificación general. Es decir, son de estos equipos que quedan con 2 cartas, una para escoltar al líder en todas las llegadas y tratar de recuperar tiempo atacando los últimos puertos, que sería Yates, y uno para mandar en fugas y de pronto por ahí sacarle tiempo en fuga larga, que puede ser Esteban Chávez. Entonces, a mí lo que me parece más interesante de todo esto es cómo Esteban Chávez activó sus opciones a raíz de los resultados de la primera semana. Ya hay que ver si el equipo se la juega, y yo creo que este equipo, en cambio, sí se las va a jugar todas las opciones que tenga, y para tratar de meter más de un corredor en la general.
Entonces podremos decir que definitivamente vamos a ver emboscadas. Yo creo que vamos a ver emboscadas porque la otra cuestión es Miguel Ángel López también entra en las probabilidades de ese grupo, y lo mismo Ilnur Zakarin, que es otro escalador. Están a 3 minutos de Roglic está Zakarin, y déjeme busco a Miguel Ángel López, no sé si usted lo ve por allí. Está a 6 minutos 19. En el puesto 27. Sí. Puesto 27. Sí. A 4 minutos de Roglic. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Que en las etapas montañosas traten de hacer un ataque largo desde antes, tratando de poner, eso se llama un ataque con puerto de por medio, o sea, tratan de romper el grupo en los kilómetros previos a un puerto para que el líder tenga que perseguir, pero sin dejarse coger. Hacen más tiempo en el puerto, y cuando hay cuando digamos el grupo de fuga va con una montaña por delante que el de atrás, es difícil recuperar tiempo. Y creo que si hay pacto en la carretera, que lo puede haber porque hay más o menos 4 corredores interesados en esto, puede haber unos ataques que pueden resultar emocionantes. Es decir, imagínese usted, por ejemplo, lo siguiente: asociados Movistar, Mitchelton Scott, el Katusha de Ilnur Zakarin y el Astana de Miguel Ángel López, tratando de armar un ataque colectivo entre los 4 equipos para sacarle diferencia a Aníbal y a Roglic, que perseguirán atrás. O sea, vamos a ver cosas interesantes si es que entran en ese plan. Yo espero que sí, porque este año ha sido de ese tipo de ataques, porque en años anteriores, hay que decirlo, hemos tenido resignación. Es decir, que pasa esto y ya todos empiezan a andar a rueda del líder cuidando un puestico en la general, que eso sí volvería el Giro muy aburrido. Puede pasar, pero yo espero que se dé lo segundo, porque veo equipos que tienen un poco de hambre por el podio y por el título. No, y con las salidas de estos dos corredores de Gaviria y de Dumoulin, pues hay espacios que quedan y los equipos quieren y los corredores quieren ir a buscar a ocuparlos. Exactamente, entonces hay casillas disponibles, ahí se la pueden jugar. También hay que aclarar, ¿no?, que Pello Bilbao va a 10º, no tiene 1 minuto y 20 de diferencia con respecto a Roglic. Él es del mismo equipo del Astana, y el Astana puede jugársela, puede poner a Pello Bilbao a ir a rueda de Roglic y ver qué pasa, y mandar a Miguel Ángel López en fugas. Y yo personalmente prefiero ver a Miguel Ángel López en fugas, sacando tiempo en la montaña, aprovechando descuidos, que a rueda de Roglic, porque ahí sé que no haría nada. Ahí lo quemamos. Sí, no, a López le convienen los ataques largos y los ataques en los que se va en la montaña, y como dice el cronista del País, Carlos Arribas, las montañas se suben solo y las victorias en montaña se ganan en soledad. Entonces, ver una fuga en solitario de Chávez en esas llegadas en alto podría ser interesante y podría mover la clasificación general. Además que él no tiene problema con eso, ¿no? Él le encanta atacar en montaña, pase lo que pase. Bueno, entonces hoy, esta semana, ¿qué etapas tenemos? Bueno, para cerrar la semana vienen 2 etapas que son una mesa de planchar, que es el martes y el miércoles. Yo creo que ahí no hay... Paseitos. Sí, eso es para los sprinters, a no ser que haya una caída o lluvia o una fuga descontrolada, cosa que no creo, porque realmente también sucede que a los sprinters no les quedan más que estas 2 etapas, entonces van a tratar de controlar la carrera como sea, y para tratar de llegar a los puntos del sprint. Entonces yo esperaría que los equipos de sprinters como el Bora, como el Groupama, traten de controlarlo para que no suceda nada. Entonces martes y miércoles, etapas muy tranquilas, esperaría ver. El jueves tenemos la 10 y la 11, y ya sería la 12 el jueves. La 12 el jueves, que tiene un puerto de casi a 30 kilómetros de meta. Esa ascensión puede ser interesante. Aquí pueden pasar 2 cosas: o que haya una fuga, un ataque largo de estos que yo le menciono, o que termine siendo una selección de grupo en la subida al puerto y terminen todos los favoritos entrando juntos en un sprint de favoritos. Puede pasar, este tipo de etapas suele ser un poco traicioneras para los hinchas, porque nos dejan a todos con ganas de ver ataques y finalmente no los hay, pero puede pasar porque al día siguiente hay que tener las energías bien guardadas, porque tenemos 3 puertos y llegada en alto, y la primera llegada
a casi 2.000 metros de altura. O sea, los ciclistas europeos van a tener mucho miedo el día viernes en la llegada a Cresole Reale, porque ahí sí vamos a tener montaña y ahí sí vamos a ver ataques muy fuertes en los que se puede poner puerto de por medio. Entonces, ¿qué diría? Para las etapas planas, yo diría que Pascal Ackermann es el favorito. Para la del jueves es la fuga. En la fuga, a ver si esta vez sí sale Tony Galopin o el mismo Giulio Ciccone, que es quien lidera la clasificación de la montaña ahora. Y para la etapa del viernes, yo esperaría ver a Miguel Ángel López o a Esteban Chávez en la llegada de la etapa. Gabriel, básicamente, usted me corrige, pero la etapa 13 y 14, que estamos hablando viernes y sábado, son dos etapas que van a definir en un 85% del Giro. Yo le pondría un 60%, pero sí. ¿Qué va a pasar en estas etapas? En estas etapas, los rezagados, o sea, todos los que no son Nibali y Roglic, van a tratar de volver a la competencia. Ellos se tienen que mover estos 2 días. Y de lo que ellos hagan esos 2 días va a depender lo que siga del Giro. Es decir, si deciden no atacar demasiado, entonces ya es definitivamente un Giro entre 2 ciclistas, Nibali y Roglic. O si deciden apostar fuerte y hacer ataques que realmente muevan la cosa, volveremos a resetear el Giro y empezar desde cero. Pero estas 2 etapas son definitivas y de aquí va a depender mucho qué sucede. Ahora, por ejemplo, si sucede que Roglic sale victorioso y ganando más tiempo en estas etapas, ya empezaría a ratificarse como ganador del Giro. O sea, realmente sí, tiene usted razón en decir, y mucha razón en decir, que estas 2 etapas son definitivas para ver qué va a pasar con el Giro de ahí en adelante. Es cierto que quedan etapas de montaña en la tercera semana, sí, pero si la clasificación no se mueve en esta, podemos esperar poco en la segunda, porque los puertos difíciles son ahorita, vienen. O sea, la llegada en alto más difícil es la del viernes. Y ahí tendremos que ver que ahí se tienen que mover los ciclistas escaladores. 2.247 metros. Es una ascensión de 27 kilómetros y medio al 5.4%. Con rampas de hasta el 10%, o sea, kilómetros. Los últimos 2 kilómetros son al 9 y al 10%. Es decir, va a ser muy exigente y va a ser explosivo. O sea, ahí tenemos que ver algo. Y si ahí no pasa nada, pues no sé cuándo más pueda pasar. Pero ahí vamos a ver algo importante. Y si miramos la del jueves, por no dejarla abandonada, el puerto intermedio que tenemos es efectivamente de primera categoría. Es un puerto de 8.8 kilómetros al 9%, es decir, es una rampa durísima. Porque 8 kilómetros al 9% es como si fuera un puerto de 15 al 6%. O sea, es un puerto muy exigente que está a más o menos 30 kilómetros de la meta. Al final es en descenso y hay una cota antes del último kilómetro pequeñita, no categorizada, pero en este puerto puede haber ataques de hombres que que sean buenos descendiendo, Yates por ejemplo, o el mismo Chávez, que traten de sacar tiempo en la bajada. Incluso, si le digo, este puede ser el día de Nibali, y anótelo por ahí, que si Nibali quiere el Giro, la etapa 12. La etapa 12, sí, la del jueves. Porque Nibali es muy bueno bajando y podría hacer un buen ataque en el puerto para soltar al grupo y hacer tiempo en el descenso. Eso es muy factible, además conoce las carreteras de su país, conoce el terreno y puede pasar. Así que en el patio de la casa del muchacho. Exacto. ¿Qué le recomendaría yo? Haga todas sus diligencias en estos 2 días y el jueves y el viernes prográmese para ver el Giro de Italia. Sí, se vienen cosas muy interesantes que vamos a poder ver cómo se define el Giro de Italia. Bueno, amigos, ustedes que nos acompañaron en este 7º episodio de nuestro podcast de ciclismo con MyBike, les agradecemos por estar pendientes de los episodios, de los capítulos. Varios nos han escrito que les ha parecido interesante nuestra forma de contar las carreras, las etapas de las diferentes categorías de ciclismo a nivel nacional y mundial. Gabriel, muchas gracias. Los invitamos a todos a escribirnos a podcast@mybike.com.co o en nuestras redes sociales. Y pues nuestro próximo episodio sería ya el martes
para contarles qué sucedió esta semana y el fin de semana que se viene, Gabriel. Bueno, sí, Juan Felipe, muchas gracias. Como buenos ciclistas descansamos los lunes, o sea, grabamos episodio el lunes para que esté disponible el martes. Como hay Giro, se toma todo el podcast el Giro, pero las demás competencias las volveremos a referenciar después, así que aquí seguimos en la ruta del ciclismo. Muchas gracias, Juan Felipe. A ti, gracias.